Muy buenos días. Buenos Agradecemos a la sede del sindicato de la UNED y a la compañera Sofía Espinosa Ortiz, que muy gratamente nos acabamos de enterar que es psicóloga, quien es la presidenta nacional de la UNED. Y estamos acá para ilustrarnos un poco más acerca de las organizaciones sindicales, los acuerdos colectivos, los conflictos colectivos. Compañera, empecemos hablando de lo básico, que es un sindicato. Un sindicato es una asociación de trabajadores que se organizan para colocar al frente como objetivo la defensa de sus derechos y para que obviamente en sus sitios de trabajo haya el respeto por las normas, primero, por la legislación nacional e internacional en los derechos de los trabajadores, para que puedan ejercer el derecho de asociación, el derecho de contratación colectiva y el derecho de huelga, que es la triada que tiene la Organización Internacional del Trabajo como derechos fundamentales de los trabajadores. Entonces es la organización de los trabajadores. La organización de los trabajadores, muchísimas gracias. ¿El sindicato y el derecho de asociación sindical son lo mismo? Van de la mano, van de la mano. El sindicato ya es la conformación de la organización y obviamente al organizarse los trabajadores, reunirse y armar un sindicato, formar un sindicato, ya están ejerciendo el derecho de asociación, que es el que les permite organizarse, ser representados a través del sindicato ante las empresas. En Colombia, por la legislación nacional, un sindicato se conforma con 25 trabajadores. Esos 25 trabajadores, más los trabajadores que estuvieron en la asamblea de iniciación, tienen protección porque fue el primer ejercicio de desarrollo de la organización de los trabajadores. Entonces se llama fuero de constitución del sindicato, que es el que le permite a ellos ejercer su actividad sindical y que la empresa no pueda arremeter despidiéndolos por el hecho de haberse organizado. En Colombia el derecho de asociación es muy restringido. Las empresas son por cultura antisindicales, realmente se sienten amenazados o agredidos cuando los trabajadores forman un sindicato. Es un tema en el cual se debe avanzar en el desarrollo de las políticas empresariales, porque las políticas empresariales son netamente antisindicales en Colombia. Por lo tanto, a veces cuando se forman sindicatos, la reacción primera es ser llamados por las empresas, aquellos trabajadores que conforman la dirección del sindicato, y a los que se afiliaron, el por qué se afilian, hacerles algunas propuestas para que se desafilien, e inclusive entorpecer la labor de la creación, llegando hasta el despido de los trabajadores que se organizaron. Muchas empresas han arremetido contra los trabajadores que crean el sindicato y terminan despidiéndolos, a pesar de que vulneran derechos constitucionales y derechos que están plasmados en la legislación internacional. Pero lastimosamente lo hacen por encima de cualquier precepto legal. Esto que usted me está comentando me abre dos preguntas, y una es, precisamente existe en el argot popular una creencia que dice que los sindicatos acaban con las empresas, y usted está diciendo que culturalmente no estamos acostumbrados al sindicato. Me imagino que habrá muchos otros países que manejan sindicatos y que son un poder fuerte. Claro, porque es algo que tiene que cambiar en la cultura de nuestro país. El sindicalismo ha sido seriamente afectado por la visión que han tenido las empresas o los empresarios, los dueños de la producción, que son los dueños del capital, que son los que tienen las empresas. Nosotros simplemente como trabajadores vendemos nuestra fuerza de trabajo a cambio de un salario, y nosotros no somos los dueños de la producción, de los medios de producción. Así que los dueños de los medios de producción han visto a los sindicatos como una amenaza, como una forma que
les tendría que dar para que sus empresas sean supuestamente debilitadas o afectadas, pero lo que se busca realmente es que el empresario cumpla con la legislación de ley. No tendría razón de ser que tengamos que estar en nosotros vigilantes de que le paguen a un trabajador sus festivos, de que le paguen sus horas extras, de que cumplan con los aportes a seguridad social, de que cumplan con toda la normativa en salud ocupacional, de que se hagan los comités de convivencia laboral, los de acoso laboral y acoso sexual en las empresas, la no discriminación entre hombres y mujeres, la no discriminación por raza, la no discriminación por credo, por convicción política, pero eso es lo que ya está en el mundo laboral. O sea, esto no es un camino de rosas, este es un tema donde muchos empresarios, si pueden, desconocen las normas laborales, le pagan inferior a sus trabajadores, los contratan a través de temporales, no hacen contratación directa, son tercerizados, no hay trabajo decente. Por lo tanto, nosotros debemos entender que los sindicatos, al igual que lo que han hecho también los medios de comunicación, que nos han estigmatizado, que han sacado es que los sindicatos somos, inclusive nos han llegado a decir que somos un brazo armado de la guerrilla o un brazo armado de expresiones de violencia en el país. Nosotros seguimos aún con esa estigmatización, considerando que el sindicato es un actor dentro de la democracia, es un actor válido. Además que en Colombia nosotros somos el país donde más se ha agredido al movimiento sindical, donde más se le ha exterminado físicamente. Nosotros tenemos 3.028 dirigentes sindicales asesinados. Es el país que tiene el más alto índice de asesinatos de dirigentes sindicales. Y hoy, en este proceso de paz que se vive en Colombia, hay un elemento importante que es la reparación al movimiento sindical. Aquí se le ha acabado no solo porque los empresarios ataquen a los sindicatos, despidan a los trabajadores que se sindicalizan, aquí se ha acabado el movimiento sindical porque se ha exterminado físicamente. Por lo tanto, en Colombia es un país donde debemos avanzar por derechos de libertad sindical, que no los tenemos, que han sido completamente golpeados y cercenados por los empresarios, inclusive por el no acompañamiento del Estado como debería ser. En otros países de otro resorte, inclusive de América Latina, los sindicatos son fuertes. Brasil es un escenario donde el movimiento sindical es muy fuerte. Uruguay, la misma Argentina, se negocia inclusive por derechos igualitarios para el segmento de trabajadores de una actividad económica. Entonces yo negocio la igualdad en los trabajadores de la salud, en los trabajadores de la educación, en los trabajadores del sector financiero, en los trabajadores de las minas, así sucesivamente. En Colombia el ejercicio de la negociación por rama no se ha legislado para que nosotros tengamos la norma jurídica, y se han hecho esfuerzos y son representativos y son interesantes. Por ejemplo, FECODE, quien agrupa totalidad de los educadores a nivel nacional, tiene una negociación por rama. FECODE negocia para todos los educadores a nivel nacional. Lo mismo, están haciendo un ejercicio de conjugar los esfuerzos entre las electrificadoras, entre los trabajadores de hidrocarburos, y está también el esfuerzo de la USO, para juntarse con Sintralecol y poder hacer un gran sindicato de industria para todos los trabajadores de carbón, de la USO y de los eléctricos. Entonces, Sintracarbón, Sintralecol y la USO, en la conjugación de un único sindicato que agrupe a todos los trabajadores y pueda llevar un ejercicio interesante de negociación colectiva. No, nosotros aquí estamos aprendiendo un montón. Yo tenía algunas preguntas organizadas y ya me ha dado muchísimas respuestas, pero me devuelvo un poquito. Cuando despiden a un personaje que ha ingresado al sindicato,
esta persona tiene derecho a solicitar nuevamente su puesto, hace una demanda o alguna, para esto también hay un apoyo del sindicato. Sí, claro, cuando un trabajador es despedido por ejercer su derecho de asociación o por haberse conformado como sindicato, se hace todo un ejercicio ante el Ministerio de Trabajo y ante las instancias jurídicas para demandarle al Estado y a las instancias judiciales que hagan el respeto al ejercicio del derecho de asociación como un derecho constitucional. Y se hace la demanda, el sindicato está pendiente y obviamente que apoya el ejercicio de esta acción jurídica, como también las centrales obreras, porque nosotros somos filiales de las centrales obreras que hay en Colombia, y las centrales obviamente tienen la conformación de confederación, que es la que agrupa a los sindicatos. En cada una de sus centrales hay unos afiliados, y las centrales también hacen todo el apoyo ante los organismos del Estado para que se valide el ejercicio del derecho de asociación. Aún con todo eso, lastimosamente, tenemos fallos en contra de derecho. O sea, no se falla en derecho en Colombia, realmente. Hay muchos fallos políticos, porque se requiere que el fallo que dictamine el juez sea un fallo que se ajuste al derecho, se ajuste a la norma. Pero no, básicamente a veces lo que vemos son fallos que se ajustan a la necesidad del empresario, a lo que el empresario quiere sacar adelante, más no a legislar ajustado a la norma de derecho para preservarle los derechos constitucionales a los trabajadores. Así que estamos con una justicia que también cojea en ese tema, que no se da realmente el respeto a que los trabajadores ejerzan su derecho, y a que sea el empleador quien tiene que asumir ese ejercicio de que los trabajadores ya están organizados en su sindicato, y le corresponde pues responderle a los trabajadores en lo que las pretensiones que ellos consideren sean válidas para la empresa donde estén trabajando. Muchas gracias. Compañera Sofía, me hablaba de los objetivos como defensa de los derechos, y yo le preguntaría 3 palabras con las que pueda definir ese objetivo de los sindicatos. Pues la libertad del derecho de asociación, yo creo que eso es libertad del derecho de asociación, que es clave. Lo que tiene que ver con el derecho a organizarse, es la organización de los trabajadores. También un lema que nosotros estamos desde hace mucho rato defendiendo es todo lo que tiene que ver con la no discriminación de los trabajadores, con los derechos de trabajo decente. Y trabajo decente marca muchas cosas. Trabajo decente y significa que tú respetes el medio ambiente. Que trabajo decente significa que no emplees a población infantil. Trabajo decente significa que le preserves las condiciones laborales y de seguridad social a un trabajador. Trabajo decente significa que tú registres lo que son las normas laborales, que le pagues todo lo que implica a un trabajador, que le pagues su seguridad social, que le pagues sus horas extras, que le pagues su recargo nocturno, que le tengan las condiciones aptas, que inclusive la luz, las sillas, el sitio de trabajo, la salubridad del trabajador esté garantizada. Trabajo decente significa que tú no estés en una empresa donde se incurra en acciones de ilícito, de manejo de dinero de difícil procedencia. Eso también es trabajo decente. Trabajo decente es que haya garantías iguales para hombres y mujeres, que la mujer por su condición de mujer no sea más explotada, no sea acosada, se le paguen igualdad de salarios al tema de lo que se reconoce a los hombres, que no haya discriminación por sexo, que no haya discriminación por creencia, por el mismo hoy apertura de la definición sexual de cada individuo. Hoy tiene que las empresas respetar la definición sexual de cada individuo dentro de la empresa. Eso no puede ser discriminatorio. Ni, si tú te pones a mirar, ¿cuántas personas de raza negra las ves contratadas en una empresa? Sí, claro. Este también es un tema de discriminación en las empresas. Entonces, hoy, por ejemplo, nosotros en el sector financiero
comportamos un 60% o más en algunos bancos, que la población es totalmente de mujeres. Entonces hay bancos donde tienen una población de 18.000 trabajadores en toda su plantilla y el 60% más son mujeres. Por lo tanto, tiene que haber políticas de mirar mujeres cabeza de familia, cómo son las condiciones de esa mujer en el trabajo, cómo le puedo yo ayudar para que sus hijos puedan salir adelante cuando es una persona la que está asumiendo, porque también hay hombres asumiendo la condición de educar a sus hijos solos. Esos son temas de discusión hoy en las mesas de negociación con los bancos también, para el tema de nosotros en el sector financiero. Me emociona muchísimo escuchar todas esas respuestas porque me da la sensación de hablar de igualdad, de hablar de dignidad. Y se me ocurre preguntar, ¿por qué no se unen todos los sindicatos para mejorar el país? Porque sería un país que andaría perfecto, en donde hay igualdad, donde hay libertad, donde hay organización, donde no hay discriminación, donde hay salarios justos. Y también se me ocurriría preguntar, ¿los sindicatos qué hacen para evitar la venta del país? Porque uno de este lado se sienta y dice, ay sí, vendieron la Universidad X, vendieron la Universidad Y, vendieron el banco, que han sido empresas colombianas, el almacén, la grande superficie, y como que toda la fuerza extranjera se viene y nos compra a pedacitos. Entonces la pregunta sería, ¿por qué no se unen todos como para frenar un poco ese mal manejo del país? Uy, me van a echar de la universidad por preguntar eso. No, pues es parte de lo que yo te estaba comentando anteriormente. Nosotros, por ejemplo, como UNEP, estamos afiliados a la Central Unitaria de Trabajadores CUT. La Central Unitaria de Trabajadores CUT, en su 5º congreso y en el 6º congreso que se desarrolló en Santa Marta el año pasado, determinó que todos los trabajadores nos organicemos en 17 o 18 sindicatos por rama de industria. Quiere decir que era el ejercicio que te comentaba como ejemplo de FECODE. Todos los sindicatos organizados en rama, o sea, los educadores, un solo sindicato de educadores. La gente del Poder Judicial, de toda la rama judicial, un solo sindicato. La gente de la producción agropecuaria, un solo sindicato. Lo de los hidrocarburos, lo del sector financiero, etc. Ahora, la legislación nacional, la nuestra, si tú te vas a mirar en el Código Sustantivo del Trabajo, sí, ahí está la legislación. Ahí dice que se crean sindicatos por rama de actividad. Pero cuando tú vas a negociar ya, entonces vamos a presentar un solo pliego de peticiones a los banqueros para el tema de nosotros. Los banqueros nos dicen, no hay legislación para hacer una sola convención colectiva para los trabajadores del sector financiero. Entonces, está la conformación de los sindicatos, que estamos dando pasos hacia allá, y nos falta todavía, que en eso hay verdad, nos falta todavía mayor profundización en el esquema de sindicatos por rama. Pero luego, cuando ya das ese paso y le presentas a los representantes de las empresas un único pliego para que haga ya una única plataforma de derechos, dicen, no hay legislación para normatizar eso, no lo hay en Colombia. Entonces también le falta al Estado permitir los convenios colectivos. Debe haber una voluntad política del Senado, quienes hacen las leyes, y debe haber una política nacional emanada desde la Presidencia de la República. En eso han avanzado países como los que yo te comentaba. Ha avanzado Brasil, ha avanzado Uruguay, ha avanzado Argentina, ¿cierto? Pero también ha tenido presidentes del lado de los trabajadores. No ha tenido presidentes del lado de los empresarios. Hoy Colombia no ha tenido un solo presidente del lado de los trabajadores, ha estado del lado de los empresarios. Y cuando tú tienes un presidente que da la continuidad al modelo económico neoliberal, que profundiza la desigualdad social, que cada vez hay más pobres y cada vez hay más ricos acumulando riqueza, pues simplemente tú estás legislando a favor de los empresarios, pero no estás legislando a favor de los trabajadores. Y así necesitamos nosotros
que en el Senado de la República haya más senadores pensando para el bien de los trabajadores, no para el bien de los empresarios. Y la conformación hoy en el Senado es absolutamente minoritaria, la representación de los trabajadores. No solamente eso, sino lo que está diciendo ahora la compañera Sofía me pone a pensar en que no hay igualdad ni siquiera en el Senado y en la Cámara y en todos los entes jurídicos, porque hay mayoría masculina y hay mujeres en este momento que están en la postura de exigir las triadas para que puedan ellas también estar en el poder, porque la mujer aún sigue siendo discriminante. Yo pensaría que desde ahí hay que empezar a trabajar. Ahí me cabe hacer una pregunta, entonces, ¿qué es un sindicato empresarial? Porque creo que esos son con 5, los de los empresarios. No, claro, pero los empresarios también se han organizado. Por eso tú tienes la ANDI, que los representa, ¿cierto? Tienes a FEDesarrollo, que también los representa. Están, por ejemplo, agrupados los empresarios, los banqueros, están agrupados en la asociación bancaria, que son desde la vista del empresariado. Y obviamente que ellos también, a través de sus organizaciones, pues lo que hacen es sacar hacia el país las posturas de los empresarios. Entonces, Santos, por ejemplo, en este periodo de gobierno, nos prometió a los trabajadores volver a reconocer que desde las 6 de la tarde en adelante se constituía hora extra. Y esa fue una promesa de Santos que incumplió a los trabajadores, que los empresarios salieron a decir que no era económicamente sostenible para ellos volver a la hora de las 6 de la tarde, que nosotros sabemos que se nos arrebató con la ley 50 del 90, donde Álvaro Uribe fue ponente de esa ley, donde nos arrebató la estabilidad a los 10 años, donde nos arrebató a nosotros los dominicales y festivos, donde perdimos la retroactividad de cesantías con la ley 50 del 90. Sí. Y entonces los trabajadores, cada vez que hay una reforma laboral, nosotros pasamos a ser con un ingreso menor, porque cada vez nos van quitando más cosas. Y aquí no están garantizados como en Europa, que tengas tú garantizada la educación de tus hijos, como en Suiza, que el Estado te garantiza totalmente la educación de tus hijos. Suecia acaba de bajar la jornada laboral a 6 horas diarias y mantiene los salarios, no afectó los salarios. Dijo, no, horas diarias de trabajo, 6 horas. Hoy nosotros no tenemos eso en Colombia. Cada vez que hay un cambio en la legislación laboral o pensional o de seguridad social, lo que hacen es disminuir las condiciones, no mejorarlas. Y hay un proyecto de reforma pensional que buscaría ampliar la edad de pensión. Entonces, esto nos hace que nosotros tengamos que trabajar mucho más y la mesada pensional menor. No es igual a lo de hace unos años, que las generaciones salían con una mesada mínimamente justa, digámoslo así. Hoy inclusive hasta se ha llegado a considerar que pueden haber pensionados con menos del salario mínimo. Y eso es completamente de una desigualdad social impresionante. O sea, tú encuentras un senador que puede salir con una mesada pensional de 40 millones de pesos, mientras que hay un trabajador normal que se está diciendo que inclusive puede tenerlo menos de un salario mínimo. Un salario mínimo de 644 mil pesos. Nosotros somos de los países con el peor ingreso per cápita en el mundo. Sí, hay países con un ingreso per cápita poniéndolo en cifras colombianas, de 5 millones de pesos mensuales, y nosotros tenemos 644 mil pesos. Y con eso tienes que comer, vestirte, transportarte, cubrir salud, cubrir educación y además tener toda la cobertura hacia tu familia. No es posible. O sea, son condiciones indignas. Eso no es trabajo decente. Esos son los mínimos que nosotros defendemos, que deben haber. Ahora, la población joven, los jóvenes que hoy están saliendo de las universidades, graduados, están teniendo
trabajo por 3 meses y no tienen más y tienen que quedarse mucho tiempo sin trabajar, no están teniendo condiciones de seguridad social, tienen que ellos pagar su seguridad social. O sea, no hay, en los jóvenes hoy no hay expectativa de pensión, porque es que yo debo trabajar muchos años de corrido para poder tener el derecho a la pensión. Pero si yo trabajo 3 meses y duro 6 quietos sin contratación, pues ¿cuándo voy a tener el derecho a la pensión? Bueno, a mí me surge aquí una última pregunta, muy agradecida por su tiempo, y es si Sofía como psicóloga fuera profesora de nuestro grupo de Derecho, ¿sí? ¿Cómo definiría el sindicato empresarial? A ver, nosotros tenemos que mirar que uno es la organización de los trabajadores, que es realmente digamos, el lado de lo que es vender nuestra fuerza de trabajo a cambio de un salario, que eso somos los trabajadores. Y otra cosa es la organización de los empresarios. Entonces los empresarios cómo se organizan y cómo ven el mundo desde su óptica. Y la óptica empresarial es: yo maximizo ganancias y minimizo costos. O sea que si yo puedo tener el mayor número de utilidad en el trabajo de un ser humano, esa es la máxima del empresariado. Yo debo sacarle todo el consumo a un trabajador en su conocimiento, pero ojalá sea con el mínimo costo. Y el mínimo costo significa que no tenga que incurrir en los gastos normales que me exige la legislación, sino que si lo puedo contratar por una prestación de servicio, mejor, no lo contrato directamente, no tengo una obligatoriedad. Si esa misma orden de prestación de servicio me da que él debe pagar su seguridad social, entonces yo me eximo de esa responsabilidad. Si el horario de él es de 8 a 6 de la tarde, pero él se me queda hasta las 9 o 10 de la noche y a cambio de eso no me exige horas extras, pues esa es la visión del empresario. Yo, ¿cómo lo hago para generar más utilidad a menor costo? Pero hoy hay algunas empresas cambiando la política empresarial y están hablando más de pensar en el individuo como persona, no como un factor de utilidad. Y hay empresas que han empezado a cambiar esa dinámica empresarial y han empezado a ver que no solo han crecido como empresa, sino que sus empleados trabajan a gusto y trabajan con toda la disposición, porque se ven representados ellos y sus familias. Pero eso es un cambio cultural que puede llevar muchos años y que lastimosamente en Colombia esa no es la máxima empresarial, esa no es la hoja de ruta que asumen los empresarios. Entonces la organización de los empresarios está pensado desde el mundo del dueño del negocio, que es mayor productividad a menor costo de los trabajadores. Como presidenta nacional de la UNED, y ahora que estamos en tiempo de la firma de la paz, ¿qué sugerencia, qué consejo, qué podría como darnos de guía para que fuera más equitativo? Sí, nosotros en los ejercicios que hemos tenido de negociación de los pliegos de peticiones en todos los bancos, le hemos pedido a los banqueros que se sumen en una decisión que hemos adoptado en el sindicato, y es apoyar y rodear el ejercicio que se está viviendo en La Habana en el proceso de paz. Y les hemos dicho que la banca tiene un papel importante que jugar en este cambio de una estructura de país diferente. Una cosa es Colombia antes de la firma de un tratado de paz y otra cosa es Colombia después de la firma del Acuerdo de Paz de La Habana. Y sea el mecanismo que sea, todos los colombianos debemos salir a refrendarlo, y nosotros como trabajadores del sector financiero debemos refrendar el acuerdo de paz que se logre con la FARC y propender porque el ELN y el EPL se involucren en el acuerdo, que también se haga mesa con ellos y también dejen las armas, y nos corresponde a nosotros entregarle a las nuevas generaciones un nuevo país. Un país en paz, un país sin víctimas, un país sin violencia, sin tortura, sin desaparecidos, sin violación de los derechos humanos. Y los banqueros deben jugar un papel importante, porque todas esas personas que están alzadas en armas van a insertarse a la vida civil, por lo tanto van a necesitar empleo, van a necesitar créditos para vivienda,
créditos para educación, van a tener que darle condiciones de vida a sus hijos, y ahí la banca es importante que juegue un papel en la conformación de sociedad y de democracia en el país. Por lo tanto, les hemos pedido inclusive que hagamos un foro donde el sindicato y los banqueros nos comprometamos en el proceso de paz en Colombia. Yo creo que ahí no hay que marcar una posición política. Nosotros no somos gobiernistas, pero estamos acompañando el proceso de paz. Eso es una decisión política del sindicato y vamos a ir en todos los escenarios donde tengamos presencia a decir que esta UNEP y que el movimiento sindical en general, así como lo acompaña la CUT y las otras centrales, estamos por el acuerdo de paz y que debemos salir todos los colombianos a refrendarlo. Muchísimas gracias. Hemos pasado un rato muy agradable aprendiendo muchas cosas con la compañera Sofía Espinosa, a quien agradecemos no solamente su tiempo, sino que nos haya atendido en su sede. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Vale.